Mi nombre es Hugo Barato, soy del área de logística de Molinos Agro, de Planta San Lorenzo, y le vamos a comentar una serie de mejoras que se realizaron para optimizar la logística del complejo San Lorenzo. Les voy a hacer un breve resumen de las tareas que se realizan en Molinos Agro, en el complejo San Lorenzo. Fundamentalmente, en la planta nos dedicamos al crushing de poroto de soja y semilla de girasol y a la comercialización de cereales y subproductos. Soy Luciano Calaón, del área de administración de Planta San Lorenzo, parte del equipo de este proyecto. La selección de este tema como mejora surge por decisión de la gerencia, ya que la optimización de la logística del complejo genera un alto impacto en las operaciones y se encuentra alineada con los objetivos del negocio. Queremos destacar que en cada punto que vamos a nombrar de este proyecto hubo una participación de muchas personas de todas las áreas, incluidas en el equipo, con un nivel de involucramiento y compromiso muy alto. Bueno, le vamos a comentar la situación inicial en la que nos encontramos, en la cual el 80% de los camiones que ingresaban a planta permanecían por más de 10 horas en circuito. Haciendo una recorrida por todo el circuito, detectamos las siguientes anomalías. Teníamos calles de acceso a playa externa bastante deterioradas, con muchos baches, lo que hacía que el tránsito fuera un poco más lento por ese sector. No estaban demarcados los carriles de circulación y faltaba mucha cartelería estática informativa. Otros temas que nos encontramos fue que teníamos un único portón para el ingreso y salida de camiones del predio de playa externa. También teníamos una cantidad insuficiente de garitas para administrar el ingreso y el egreso de los camiones a playa externa. Teníamos un ordenamiento manual, tanto de la playa de precalado y de poscalado, y una falta de estandarización en las operaciones y procedimientos operativos, ya que la playa se manejaba de acuerdo a usos y costumbres. Como el proyecto es muy grande, lo que se hizo fue dividirlo en 4 fases. Todas las fases están atravesadas por el área de sistemas. Fase 1 playa externa, fase 2 planta, fase 3 FAS, el mercado FAS, y fase 4 es la operación de puerto. Todas estas acciones están planificadas con el objetivo macro, que es superar los 7,2 millones de toneladas despachadas durante un año fiscal. Actualmente estuvimos trabajando en la fase 1 y fase 2 con todas las tareas que le vamos a comentar a continuación. El objetivo para el año fiscal 2021 es implementar todas las acciones necesarias para poder concluir con las fases 1 y 2 del proyecto y de este modo lograr que el 80% de los camiones que ingresan al complejo permanezcan menos de 8 horas en circuito. Nuestra metodología utilizada es la de PDCA, nuestro plan de trabajo, cuyo plan maestro es de 4 años, para alcanzar el objetivo ya mencionado. De este se desprenden las acciones necesarias para concretar la fase 1 y 2 en 2021. Los CAPEC para el proyecto son aprobados en MOA por el CEO y el director operativo. Todas las semanas se reúne el equipo para revisar las nuevas acciones. Las mismas son priorizadas y consensuadas con las áreas de proyectos industriales y administración para su posterior ejecución. Aquí hemos listado algunas de las acciones más importantes que realizó el equipo, las cuales les presentaremos en más detalles más adelante. Además de los chequeos en campo de las acciones implementadas, contamos con una herramienta propia llamada tablero de logística, que nos permite monitorear cantidades y tiempos por etapa de todos los camiones que movemos en planta. En referencia a nuestro plan de acción y a fin de organizarnos en la ejecución de las tareas programadas, confeccionamos un cronograma de actividades que les mostramos a continuación. Ahora les vamos a comentar las acciones implementadas. Se realizó una pavimentación parcial y la construcción de una rotonda en el acceso al predio de la playa externa, lo que permitió mayor fluidez en la circulación de camiones.
Se independizó de esta manera el ingreso y egreso de los camiones a playa externa. Y además, en horas pico, se solucionó el tema de la congestión de camiones que se producía en dicho sector. Otra de las acciones implementadas fue el reordenamiento de garitas y la colocación de barreras en el ingreso y el egreso. Esto nos produjo beneficios en la reducción de tiempos, en identificar desde el momento cero los camiones no granos, integrándolos a gestión de fila, estandarizando operaciones con la colocación de cartelería dinámica, la cual le da información clara al chofer sobre su ubicación en la próxima etapa, nos liberó roles para reasignar en otras tareas y unificó criterios operativos. Continuando con el circuito, otras acciones implementadas fue la gestión de filas y la integración con la aplicación circular. Con respecto a lo que es gestión de filas, fue un desarrollo propio que nos permitió parametrizar las filas tanto de pre como de post calado, nos permitió unificar criterios operativos, nos provee información online y portable y nos proporciona un llamado automático de filas para los camiones que tienen que dirigirse al calado. En el área del calado, las acciones que se implementaron fueron las siguientes. Se puso en funcionamiento la cartelería digital dinámica, que le da información a los choferes sobre dónde posicionarse en la playa post calado. Después se logró poner en funcionamiento la segregación adicional en la playa post calado, que nos permitió hacer calidad en cereales, es decir, nos permitió poder segregar proteína baja, media y alta en trigo y, por ejemplo, en humedad húmeda y muy alta en lo que es maíz. Además, otro ítem que se logró fue el avance automático de etapa para los camiones que estaban con 2 horas para autorización por la entrega. Otra de las acciones implementadas fue la automatización de balanzas y el pesaje a distancia de vagones. La automatización de balanzas de camiones permitió que una sola persona opere las 8 balanzas de camiones y vagones del complejo con un mayor dinamismo. Una vez que el camión sube a las balanzas de ingreso, tarda solo 5 segundos en pesar, antes demoraba más de 1 minuto. La lectura OCR y los carteles dinámicos le indican a los choferes a dónde tienen que dirigirse al bajar de las balanzas. El pesaje a distancia de vagones permite que la misma persona que opera las balanzas de camiones realice el pesaje a distancia a través de cámaras. Anteriormente, en el pesaje de vagones, debía trasladarse un segundo operador a esa zona para realizar esa operación. Dentro de planta, a la salida de las balanzas, se amplió una curva, lo que permitió eliminar un cuello de botella que se formaba en dicho sector, dándole mayor fluidez al circuito de camiones y además se colocó cartelería estática para identificar los carriles de circulación. Otra de las acciones implementadas fue la digitalización de documentos administrativos, como por ejemplo la carta de porte electrónica, la asignación de tarjetas a todo el volumen de camiones de no grano, la autogestión de órdenes para las cargas FAS del mercado local y la calidad de origen en vagones de acopios propios. Con las acciones implementadas se concluyó con la fase 1 y fase 2. Podemos decir que hemos logrado que el 82% de los camiones que ingresan a planta están por debajo de las 8 horas en el tiempo total de ciclo. Además, como bonus track, le vamos a comentar que hemos podido lograr un récord histórico en planta al recibir en 24 horas 1.463 camiones, lo que equivalen a 45.500 toneladas. Es decir, que cada 59 segundos salió un camión de planta. Como conclusión y aprendizaje, hubo un importante cambio de paradigma, pues se pensaba que era necesario ampliar la playa externa para que ingresen más camiones y de esta forma optimizar la logística. Pero se demostró que a través de implementación de mejoras operativas, edilicias y de sistemas, se logró agilizar el circuito logístico del complejo. Todos estos trabajos fueron realizados sin parar el flujo de camiones que ingresan a planta, con los picos de cosecha y con los inconvenientes derivados de la pandemia por COVID-19.
Destacamos que el equipo está muy orgulloso de los logros alcanzados y motivados por el desafío que implica seguir eficientizando cada vez más nuestro complejo. Muchas gracias. Juntos hacemos un Molinos Agro mejor.